Muy buenas noches a todos. Hoy continuamos con la unidad 2 que corresponde a la esperanza matemática. Y ahora vamos a ver la media de una distribución uniforme continua. Esta es la fórmula para determinar el valor de la media, que se simboliza con la M. La media se sitúa entre el valor mínimo y el valor máximo en la distribución uniforme continua. Y la desviación estándar describe la variabilidad de una distribución en la distribución uniforme y también se relaciona con el intervalo entre los valores máximo y mínimo. En este caso la fórmula es sigma al cuadrado, es el símbolo de la desviación estándar, como numerador raíz del valor máximo menos el valor mínimo al cuadrado sobre 12. Para una distribución uniforme, la probabilidad de x es igual a, como numerador lo tenemos 1 y como denominador el valor máximo menos el valor mínimo. Si a es menor o igual que x y x es menor o igual que b, entonces se aplica esta fórmula. Y si es contrario a esto, entonces en ese caso el valor que se utiliza es 0 para la probabilidad x. La distribución uniforme, por su forma rectangular, nos permite aplicar la fórmula del área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo se determina de la siguiente manera. Área es igual a altura por base. En el caso de la distribución uniforme, la altura del rectángulo es la probabilidad de x, que sería esta fórmula. 1, ese sería la altura, 1 sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Y la base de la distribución uniforme es la siguiente, el valor máximo menos el valor mínimo. Y al representar en forma de área, nos queda de esta manera. Este sería el valor de área en una distribución uniforme. El valor del área es 1 sobre el valor máximo menos el valor mínimo por la base. La base vale el valor máximo menos el valor mínimo. Como pueden ver, al realizar esta operación nos arroja un valor 1,00. Entonces, el valor del área en una distribución siempre va a ser 1. Si multiplicamos la altura de la distribución por todo su intervalo para determinar el área, el resultado es 1. Ahora vamos a ver un ejemplo. Una universidad proporciona el servicio de transporte de autobús a los estudiantes que se encuentran en el recinto. Un autobús llega a la parada cada 30 minutos, entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, durante la semana. Los estudiantes llegan a la parada en tiempos aleatorios. El tiempo que espera un estudiante tiene una distribución uniforme de entre 0 a 30 minutos.
En el número 1 nos pide para trazar una gráfica de la distribución. En el 2 nos pide para demostrar que el área de la distribución es uniforme, es decir, es igual a 1. Tercero, ¿cuánto tiempo espera el autobús normalmente un estudiante? O en otras palabras, ¿cuál es la media del tiempo de espera? ¿Cuál es la desviación estándar de los tiempos de espera? 4. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante espere más de 25 minutos? Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante espere entre 10 y 20 minutos? Y ahora procedemos entonces con la solución. Vamos a responder a la primera pregunta. En este caso, la variable es aleatoria, que se refiere al tiempo que espera un estudiante, y el tiempo se mide en una escala continua. Los minutos de espera varían de entre 0 a 30 minutos, nos dice. Esta gráfica nos muestra la distribución uniforme. Acá abajo, estos valores corresponden a los tiempos de espera en minutos, es decir, de entre 0 a 30 minutos. Y la altura trazamos mediante esta fórmula. La probabilidad X es igual a 1 sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, como numerador lo tenemos 1, el valor máximo es 30, porque nos dice que varía de entre 0 a 30, el valor mínimo es 0. 1 dividido 30 entonces nos arroja este valor de 0,0333. Por eso la altura es de 0,0333. Esa sería la función de probabilidad. Segundo, nos pide cuál es la media del tiempo de espera y cuál es la desviación estándar de los tiempos de espera. Como nos dice, el tiempo que los estudiantes espera el autobús es uniforme a lo largo del intervalo de entre 0 a 30 minutos. Así, en este caso, A es el valor 0, el valor mínimo, y B, el valor máximo 30. Este sería nuestra fórmula que vamos a utilizar. El área es igual a altura por base. Sustituyendo entonces nuestra fórmula por nuestros datos nos queda así. Nuestra altura sería 1 sobre el valor máximo menos el valor mínimo por nuestra base sería el valor máximo menos el valor mínimo. Y acá demostramos entonces de que nuestra distribución es uniforme. Y para hallar el valor de la media, esta es la fórmula, el valor mínimo más el valor máximo dividido entre 2. El valor mínimo sería 0, el valor máximo 30, 0 más 30 dividido 2 nos da 15. Entonces nuestra media es, el tiempo de espera es de 15 minutos. Y esta es la fórmula para determinar el valor de la desviación estándar, el valor máximo menos el valor mínimo al cuadrado. El valor máximo es 30 menos el valor mínimo es 0 al cuadrado, dividido entre 12 nos arroja este valor de 8,66. Entonces tenemos la desviación estándar de la distribución, 8,66 minutos es la variación de los tiempos de espera de los estudiantes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante espere más de 25 minutos?
El área dentro de la distribución en el intervalo de entre 25 a 30 representa esta probabilidad en particular de acuerdo con la fórmula del área. Para el caso en que la probabilidad 25 es menor que el tiempo de espera y el tiempo de espera menor que 30. Entonces aplicamos esta fórmula del área, altura por base, lo tenemos, nuestra altura sería 1 sobre el valor máximo menos el valor mínimo por nuestra base es 30 menos 25, que nos arroja 5. Entonces, al realizar esta operación nos arroja este valor de 0,166. Y nos queda así. La probabilidad de que un estudiante espere entre 25 y 30 minutos es de 0,166. Esta gráfica representa el área de nuestro interés, en este caso entonces, minutos que esperan los estudiantes de entre 25 a 30 minutos. Este sería el área que está pintada de 0,166. Siguiente, nos pregunta cuál es la probabilidad de que un estudiante espere de entre 10 y 20 minutos. En este caso, el área dentro de la distribución en el intervalo de entre 10 a 20 representa la siguiente probabilidad que tenemos acá. La probabilidad 10 menor que el tiempo de espera y el tiempo de espera menor que 20. Entonces aplicamos la fórmula para determinar el área, altura por base. Altura sería 1 sobre 30, sería el valor máximo menos el valor mínimo, por la base, en este caso es la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. 20 menos 10 nos da 10. Al realizar esta operación nos arroja este valor de 0,333. Y es lo que se ilustra en este gráfico. A la mano izquierda, la probabilidad X en función de X, y la parte de abajo los minutos de espera de entre 0 a 30. El área de nuestro interés en este caso entonces es de entre 10 y 20 minutos. Este sería el área. Entonces es de 0,333. Y con esto finalizamos la clase de hoy. Gracias por su atención.